Y todo eso nos empieza a sonar, y cuando nos fijamos en la palabra Dios en la Biblia, si nos fijamos en cuándo esa palabra se traduce del griego, el tetragramatón, ahí tenemos en la cubierta de la Biblia, en el prefacio, dice, la palabra Dios viene de la palabra tetragramatón. ¿Os dais cuenta? Así que cada vez que veis la palabra Dios en la Biblia, la podéis reemplazar por la palabra tetragramatón. Caramba, tetragramatón. ¿Creéis que vas a decir por tetragramatón en lugar de decir por Dios? Y para alguien como yo, que está investigando, cuando veo la palabra tetra, pues se me abren los ojos. Y tetra, 4 en griego, y gramatón, gramatón que se traduce por gramática. Son las 4 letras de Dios. Tenemos las 4 letras de Dios. Y en la tradición cabalística tenemos esta forma de triángulo, y ahí tenemos una buena representación de la vectométrica isotrópica. Vemos 4, 3, 2, 1, esa secuencia. Y esa parte, gramatón, esa parte de la palabra, tiene 2 raíces. 4 letras de Dios. Tiene la raíz gramática, letra, y tiene también otra raíz, que es la fuente de la palabra o el origen de la palabra gravedad. Representa gramos o peso. Así que de pronto tenemos un tetraedro con tetra que tiene gravedad. Palabra de Dios en la Biblia. La mayoría de vosotros habréis leído la Biblia. Quizá no. Bueno, es igual. Pero bien, en cualquier caso, es extraordinario, nos da otra comprensión de cuál debe haber sido esta distorsión que tenemos en cuanto a la comprensión de la creación. Los antiguos nos hablaban ya de la geometría y de la tecnología, de cosas físicas, y de repente entró Dios y todo se lió dentro de ese dogma. Y cada letra tiene un número, y cuando añadimos los números obtenemos 72. Que 72 aparece en todas partes en la Biblia, las 72 caras de Dios, los 72 nombres de Dios. Pero bien, aquí tenemos solo el tetraedro masculino, una vez más. Tenemos ese enfoque masculino a Dios. Si ahora tenemos otro que aparece, si lo duplicamos, ese número, 72 más 72, ¿cuánto hace? 144. 144 es un número que aparece en la Biblia como revelación, y se dice, y la ciudad de cristal del arca volverá a la tierra. Y tiene un cristal de 144 caras, o dice algo así, dice el orador. Y lo que olvidé mencionar es que si tomamos 64 tetraedros y contamos el número de caras que hay fuera, ¿cuántas tenemos? En total, 144 caras. Y luego nos dicen, si descodificamos esta geometría, que es un árbol del conocimiento escabalístico, que está relacionado con el árbol del conocimiento que se encuentra en el jardín del Edén,
¿Os dais cuenta de que esas civilizaciones antiguas hablan del tiempo, del momento de la revelación, el momento en que comprenderemos todos los misterios que no habíamos comprendido antes y que vamos a enviarlos? Y nos dicen, el momento en que los enviemos, los habremos comprendido y los habremos enviado, creeríamos nosotros virtualmente, pero no, los vamos a enviar literalmente. Y cuando nos dicen esto, nos dicen, este momento, ese momento de transformación, llegará de esa comprensión de la geometría fundamental del conocimiento, ese árbol del conocimiento, que si podemos descodificar, conseguiremos comprender los principios del universo, el misterio de todos los misterios. Pero luego nos avisan y nos dicen, hay muchos que lo han intentado y la mayoría se han vuelto locos. Yo cuando me encontré con esto pensé, bueno, la mayoría de personas ya cree que estoy chalado, así que, ¿qué más da? Tampoco importa, ¿verdad? So I thought, wait, I gotta figure this out. And Así que bien, pues traté de darle vueltas a esto, lo dibujé, lo puse en el techo de mi camioneta, lo pegué ahí, bien pegadito, en el techo, para que cuando me despertara apareciese esta imagen y pudiese reflexionar. Y por cierto, además es que esto, el árbol del conocimiento, está relacionado con el árbol descrito en el Génesis como el árbol que contenía la manzana. Ya sabéis, el árbol del conocimiento en el jardín del Edén, que según las civilizaciones antiguas nos dicen, cuando consigamos quitarlo, pues conseguiremos tener ese jardín, cuando consigamos enviarlo. Pero en el sentido literal, ahí es cuando volveremos a encontrar otro jardín, porque habremos quitado el cemento. Y yo estuve reflexionando, y este árbol del conocimiento también, en el libro del Génesis, es un manzano, ¿verdad? Y la manzana es el conocimiento. Así que de pronto me di cuenta de que, anda, si ahora cojo una manzana y la corto por la mitad, si os fijáis en la mitad de una manzana, vemos que tenemos un doble toro, con esas semillas en medio, y cada semilla tiene el potencial de un potencial infinito de manzanas, porque podremos plantar un manzano que hará más manzanas, etcétera, etcétera. Así que es algo asombroso, pero las piezas del puzzle pues estaban encajando. Empecé a fijarme en esto y me di cuenta de que tenemos un tetraedro en la base y en la parte alta tenemos un octaedro, que al final son las dos geometrías que necesitamos para obtener ese tetraedro de 64 caras. Pero esta zona de aquí no conseguía dar con ella. Así que vi que si cogía la parte superior y deslizaba la parte inferior, pues de repente obteníamos un objeto de 3 dimensiones. Y todos los vectores estaban ahí para producir el tetraedro, la estrella de 8 puntas del tetraedro. Las 8 estrellas del tetraedro, perdón. Y según la tradición cabalística, vemos que
no solo hay un árbol, sino que hay 4 árboles del conocimiento que están conectados en la raíz y tienen un espejo, una función de espejo. Es decir, que no hay 4, puede haber 8. Se trata del reflejo, están polarizadas. Y si 8 de esos árboles se juntan y tienen ese tetraedro de 8 estrellas, conseguimos el tetraedro de 64. ¿Y cómo sabemos que lo hemos hecho bien? Pues porque cuando hayamos acabado podremos extraer ese árbol cabalístico de ahí, porque tendremos 4 bucles y podremos irradiarlo. No sé si me habré vuelto loco, pero las cosas cuadran, parece ser correcto. There's much more details to this structure. Y hay muchos más detalles en esta estructura. En realidad, se puede hacer girar todos estos árboles y conseguir el resto de tetraedros. Y si seguimos la tradición cabalística, las raíces se convierten en la corona en las raíces. Y todo el objeto de la descodificación del árbol consiste en buscar esta singularidad, este punto de densidad infinita que está en el centro de la tradición cabalística. Tenemos ahí el corazón de Dios, el núcleo del potencial infinito. Y esto literalmente está describiendo todo lo que he estado describiendo en la física, en la parte de la física de la primera parte de mi ponencia, hace un rato.